Fin. Espacio publicitario. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más Catón. Más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más Catón. Más índices reales y la onda bursátil es más Catón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarle a Obama y más y más Catón. ¿Qué es el papel para abajo? Yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más Catón. Cagándome. ¿Qué captan? Más Catón. Ah, cagándome. ¿Qué captan? Más Catón. Ah, déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Buenos días, Germán Gegenstadt les habla desde el piso de FM Identidad en el 92.1 MHz de su dial. El teléfono en el cual pueden comunicarse con nosotros es el 5246-0244, les repito, 5246-0244. También nos pueden escuchar por internet en www.fmidentidad.com. Y el programa completo, como siempre, se graba, se sube a internet y lo pueden escuchar de nuevo o pasárselo a sus amigos desde www.soundcloud.com. Ahí buscan Carlos Maslatón y surge el programa grabado de hoy, más o menos alrededor de las 9:30 de la mañana, ya está subido completo. Bueno amigos, día movido ayer, ha quedado explicitada la nueva campaña del gobierno como parte de su intento electoral de llegar lo mejor posible al 2015 y ha optado por difundir el pánico. Es decir, el primer paso lo hizo Freire, ustedes se acuerdan, diciendo, bueno, todos los enfermos de SIDA se van a morir si gana fulano o si gana Mengano o si no ganamos nosotros. Luego, aunque parezca increíble, se prendió Alperovich, se prendió Scioli, se prendió Randazzo, se prendió Bossio. Es decir, esto no es un error de este personaje que ya conocemos hace mucho tiempo, sino que en realidad forma parte deliberada de una campaña de decir, bueno, después de nosotros el abismo, no queda nada, se deroga todo, como si esto fuese algo tremendo para el país, y en realidad el cambio forma parte del progreso, es decir, en el cambio está la posibilidad de rectificar y de mejorar, y además esta campaña del gobierno da por supuesto de que todo lo que se hizo estuvo bien. Y eso nunca es así, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el que venga. Es decir, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para cambiar, y esa idea estática y reivindicativa de lo que dicen que se hizo, lo cual es bastante cuestionable, qué tanto se hizo bien y qué tanto se hizo mal, forma parte de una mentalidad que demuestra el agotamiento que tiene la sociedad respecto de ellos y de ellos respecto de la generación de ideas en donde no pueden proyectar claramente hacia el futuro, digamos, una propuesta que sea por lo menos superadora de lo que han venido haciendo. El lanzamiento del cohete ARSAT 1 ayer realmente fue un hecho histórico, pero no fue el primero que se lanzó, porque el primero que se lanzó fue en el año 90, que fue un satélite para radioaficionados de menor importancia, pero no es la primera incursión de satélites argentinos. Pero sí este es el más importante en cuanto a las funcionalidades que tiene y esperemos que funcione perfectamente. Pero, digamos, todo esto no alcanza a compensar la vida diaria que tenemos, llena de dificultades, en lo que venimos hablando hace rato, y también ayer se puso blanco sobre negro las predicciones que desde este programa hacía Carlos ya hace tiempo respecto de
la caída de los activos argentinos que cotizan en el exterior y en el país. Los que siguen en Facebook a Carlos pudieron ver claramente que él estuvo informando al respecto y se da exactamente las cosas como la venía previendo. Por supuesto que hay varias formas de ver los movimientos de mercado, pero la verdad es que yo diría desde el 2001 hasta hoy, Argentina nunca rehabilitó su crédito externo. Es decir, desde el punto de vista de crédito disponible para el país, Argentina nunca dejó de estar en default, ni técnicamente, ni materialmente en cuanto a la disponibilidad real de acceder al crédito. Eso en cuanto a Estado. El sector privado, sí, durante ese tiempo, digamos, tuvo pedal, tuvo posibilidad de acceder al crédito internacional. De hecho, ustedes vieron la cantidad de movimientos de comercio exterior que hubo y el crecimiento también que pudo haber en todo este tiempo, significa implícitamente el acceso al crédito. A partir de no arreglar con los holdouts, se vivió un proceso gradual de disminución de acceso al crédito internacional, pero ahora por parte del sector privado, y de destrucción de los activos de Argentina que cotizan en bolsa, acá en Nueva York, paulatinamente fueron bajando. Hubo una subida a fines de junio, digamos, en la esperanza que había en esa época de que Argentina iba a arreglar con los holdouts y finalmente, después de 13 años, iba a volver a estar in bonis, es decir, de nuevo, no en default. Eso no sucedió y parece que el mercado postergó esa esperanza hasta enero del 2015. Los hechos que se sucedieron, todo el tema de fondos buitre, patios buitres y demás, le dio crédito político al gobierno, se montó sobre eso, y un poco la renta que le produjo toda esa propaganda política, más la notoria escasez de divisas que se va agravando día a día por la indisponibilidad de fondos nuevos a través de créditos internacionales y por la caída del comercio exterior, que son básicamente las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno, más el incremento de los vencimientos internacionales que debe hacerse cargo, más el reconocimiento de nueva deuda que antes se escondía bajo la alfombra, fue generando, desde el punto de vista económico, en alguna medida la imposibilidad de cumplir las obligaciones externas. Esto ha sido leído por el mercado de alguna manera y se refleja en las expectativas de los inversores a futuro con esta brutal caída de los activos. ¿Qué va a suceder a futuro? Miren, creo que realmente la escasez de fondos se va a ir agravando. Una de las manifestaciones de eso es, por ejemplo, las medidas que tomó el Banco Central ajustando los términos de movimiento de divisas para las importaciones. No sé si recuerdan, al comienzo de esta semana habló con nosotros Diego Ponce y él nos enumeró la gran cantidad de dificultades que tenía, más la novedad de que las empresas del exterior obligaban a las empresas argentinas que querían operar a abrir cuentas en el exterior y girar al contado los montos de fletes y demás. Y dentro de los problemas que apuntó fue justamente esto que se está ajustando ahora, que es que ahora había dos etapas, recuerdan, una autorización por parte de comercio para poder realizar la operación y otra autorización bajo presupuesto caja del Banco Central, en donde si hay dinero haces la importación y si no hay dinero quedará en fila hasta que haya dólares para pagarlo. Ahora el Banco Central, reitero, volvió a ajustar en la salida de dólares para la importación y también lógicamente para la devolución de inversiones, es decir, para poder llevar el dinero de las inversiones que se realizan en el país, repatriación de dividendos. Desde el punto de vista económico, entonces, claramente la situación está empeorando. Y además,
los actores económicos que normalmente, por lo menos acompañaban al gobierno a las citas que el gobierno le planteaba, ahora se le están parando de manos y ni siquiera van a las reuniones que convoca el gobierno. En el día de ayer, se iba a desarrollar antes de ayer mejor dicho, se iba a desarrollar una reunión con Costa, con sectores empresarios que fueron citados al efecto. El motivo, la reglamentación de la ley de abastecimiento. Pues no fue nadie a la reunión. E hicieron llegar el mensaje de que van a proceder a pedir la inconstitucionalidad de esa ley. Hoy, mejor dicho, ayer a última hora salió a hablar también Adelmo Gavi. Adelmo Gavi, recordamos, es presidente de la Bolsa de Comercio. También se despachó diciendo que el cepo se puede abrir ya mismo y que obviamente la ley de abastecimiento entorpecía el comercio y demás consideraciones que lo pueden ver en sus declaraciones. Pero básicamente lo que importa el análisis es que importantes operadores que normalmente acompañan al gobierno, lo citan y van, aunque sea aplaudir, pero van, hoy no se están comportando de la misma manera. Por ejemplo, el gobierno dice de que los salarios han aumentado su poder de compra, es decir, las paritarias han sido por encima de la inflación, entonces no hay ninguna pérdida por la inflación que merezca ser considerada otorgando un bono a los trabajadores a fin de año, un bono, es decir, un pago extra a los trabajadores por fin de año. Ni la UIA está de acuerdo con esto. O sea, quien tiene que pagar ese bono dice, sí hubo un deterioro salarial y estamos en condiciones de llevar al bolsillo del trabajador una suma de dinero para aliviar durante las fiestas y llevar el pan dulce a la mesa. Es decir, el gobierno tiene unos problemas tremendos de fondos y aún con diciembre a un mes prácticamente, con todos los problemas sociales que diciembre a diciembre suceden en el país, y me refiero a los saqueos, no está dispuesto a aflojar un centavo. Es decir, realmente la situación debe ser mucho más grave de la que nosotros podemos llegar a ver, porque no hay otra forma de entender esta actitud del gobierno. Ayer hablamos, un poco vinculado con la elección de Brasil, de la inviabilidad o la vetustez o lo viejo que es ese concepto de la industrialización por sustitución de importaciones. Varios que escucharon lo que dijimos ayer acá se comunicaron conmigo y de alguna manera me dijeron, bueno, cuestionaron algunas cosas de las que se dijeron y yo quería decir solamente dos cosas al respecto. Primero, ¿cuál es el objetivo? O sea, digamos, si un país logra, ¿no?, llevar adelante bien el proceso de sustitución de importaciones, ¿qué significa eso? ¿Que no va a importar más? En ese contexto, ¿quién te va a comprar? ¿Cómo vas a generar la tecnología necesaria para mantener el nivel de vida de hoy sin contacto con el mundo y nada más que para 44 millones de habitantes? No es mercado suficiente como para invertir y lograr el desarrollo tecnológico que hoy disponemos, ya no digo en cosas complejas, en el celular nada más, en el celular que cada uno tiene. Es decir, no es una cuestión ideológica o una cuestión de si es razonable o no es razonable. Es imposible, no hay escenario y la realidad indica de que no es posible mantener sin una articulación permanente y virtuosa con el mundo un desarrollo interno en el país. Si hay algo que hay que sustituir en el país es el desempleo, hay que sustituir la inseguridad por seguridad y hay que aumentar obviamente la libertad del mercado para moverse. Hay que sustituir normas que nos amordazan, que nos atrapan por otras que nos liberen y dejen correr libremente la creatividad de todos los argentinos, podernos asociar
con empresas y personas del mundo libremente para poder producir y generar empleo y riqueza, que obviamente va a favorecer a todos. No hay que esperar ningún tipo de derrame, eso sucede inmediatamente. Amigos, ya estamos para hacer el primer corte. Más adelante vamos a tratar de comunicarnos con Jerónimo Venegas y con Pablo Flores. Esperemos poder hacer la comunicación. Hoy es 17 de octubre. A la vuelta de la tanda hago un comentario al respecto. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Fin. Espacio publicitario.
Gegenstadt, estoy feliz con el lanzamiento del ARSAT 1. Esto tiene importancia histórica para el desarrollo de las telecomunicaciones de Argentina. Me alegra que el país logró construirlo, que el lanzamiento fue exitoso y que las autoridades se les olvidó gerenciar el nombre para que se llamara Néstor 1 u otra variante del estilo. Aunque hay rumores de que no fue un olvido, sino que se dieron cuenta de que este satélite que gira estacionariamente con la Tierra a 36.000 kilómetros de altura viene siendo una especie de gran cometa, el cometa más grande que Argentina tiene en el cielo, y esto podía generar bromas pesadas. Amigos, tenemos en línea a Jerónimo Venegas, el Momo, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola Momo, ¿cómo estás? Germán Gegenstadt te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué tal? Bueno, 17 de octubre es una buena fecha para hacer un balance sobre, bueno, qué nos deja de bueno y qué nos deja de malo un gobierno con una salida complicada. Bueno, los deja de bueno, estamos en el Día de la Lealtad, ¿no? Este día donde los trabajadores se movilizaron y ganaron las calles para pedir la libertad del general Juan Domingo Perón, por su lealtad hacia ese hombre que fue el ministro de Seguridad y Trabajo, que dio tantas normas, tantas leyes para beneficiar a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, bueno, los deja un país con una crisis muy profunda, una crisis económica, política y social, y bueno, pero hay que pensar en el futuro. Este país es inmensamente rico, es un país que tiene piso pero no tiene techo para crecer y que hay que ponerlo en marcha, ¿no? Pero por encima de todas las cosas sabemos de la necesidad de gente decente, ¿no? Gente que trabaje por la gente que se termine este negocio de ser concejal, intendente, digamos, diputado para llenarlos de plata, sino al contrario, la política es para servir a la gente, para servir la nación, no para robarla, ¿no? Bueno, estos días estuvimos escuchando mucho, y por lo menos en mi caso yo lo veo muy bien, lo veo, me
parece que sería muy bueno que finalmente se logre. Y comento justamente la unidad del sindicalismo, como siempre hay conversaciones entre los distintos sectores del movimiento obrero, y también existe un precedente, una historia de divisiones y uniones que se han dado en el tiempo, con lo cual, digamos, no es extraño en la historia del movimiento obrero que se divida, pero lo que sí me llama la atención es que en circunstancias como las que vos apuntabas recién, ¿no?, en donde hay inflación, pérdida de poder adquisitivo, conflictividad social, sobre la salida de un gobierno y demás, el sindicalismo estuvo unido. Yo recuerdo los 80, ¿no? En esa época el sindicalismo estuvo firme junto. Ahora, ¿cómo van estas conversaciones? ¿Qué futuro, qué perspectiva le ves? No, la mejor es perspectiva, ¿no? Yo creo que el movimiento obrero se tiene que dar un gran debate y tratar de hacer la unidad, ¿no? Porque flaco trabaja, flaco Hola. Sí, te escucho. Ah, me escuchás. Sí. Flaco favor le hacemos a los trabajadores y la Confederación General del Trabajo sigue desunida, ¿no? Nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que tener una CGT fuerte. La CGT ha demostrado a lo largo de toda su historia que cuando ha habido una CGT unificada, hasta se le ha hecho cambiar el rumbo al gobierno. Bueno, de eso se trata, estamos hablando para llegar a un acuerdo y seguramente antes de lo pensado nos vamos a juntar y vamos a hacer un documento en conjunto y después de ahí empezaremos los pasos a la normalización de la CGT. ¿Coincidís con las manifestaciones que hizo ayer Hugo Moyano en el sentido de que el próximo gobierno va a tener que hacer muchos arreglos y ajustes porque está pasando la posta con digamos, todo un desorden en lo económico y en lo social que va a poner en jaque y que va a requerir ciertos sacrificios a todos nosotros? Sí, coincido y además lo que tiene que hacer el próximo gobierno es poner este país en marcha, porque este país es riquísimo. Nosotros tenemos para pagar la deuda externa, para pagar, bueno, todas las deudas que tenemos, externa y externa, pero eso se hace poniéndolo en marcha, trabajando. Yo digo, nosotros producimos alimento y el mundo demanda alimento, así que siempre vamos a tener apertura de mercado para vender nuestra producción. Lo que tenemos que tener es la consigna de producir, producir y producir, ¿no? Yo creo que el primer engranaje que pone en marcha la economía, la fuente de trabajo, es en la producción. Después viene la industria, después viene el valor agregado, pero si realmente salimos de la corrupción, hay que decirle basta a la corrupción, porque mientras tengamos gobiernos corruptos que aumentan sus patrimonios y empobrecen al país, va a ser muy pocos los cambios que se van a poder introducir. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, por esta comunicación. ¿En qué acto vas a estar hoy? Bueno, hoy vamos a estar lanzando el partido FE acá en Córdoba. Estamos lanzando un partido nacional y federal y decirle a todos los peronistas en el Día de la Lealtad, a toda esta gente que está esparcida por todo el país y que no tienen una referencia política porque el PJ caducó, que el partido FE va a aplicar la doctrina de Perón y vamos a trabajar no solamente para instalar concejales, diputados, senadores, gobernadores, presidente, también, ¿por qué no decirlo? Sino vamos a trabajar para volver a Perón. Hay que volver a Perón. Este hombre que hizo una revolución social con Eva Duarte de Perón, que se mancomunaron y que evita, como le decíamos nosotros, fue el brazo ejecutor de las políticas sociales del general Juan Domingo Perón, ¿no? Así que decirle
que pongan toda la esperanza y la fe en este día de la lealtad, y que este partido va a ser un partido que va a estar instalado a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, espero que salga muy bien el acto, y nos estamos hablando con este tema de la unificación de la CGT, lo vamos a seguir, y espero que sea positivo, porque la realidad es que la situación es muy acuciante, la inflación sigue avanzando y no hay contradictor, no hay propuesta para hacerle llegar al gobierno con fuerza, y la verdad que las señales, digamos, de protesta importantes que se han hecho en este año han sido los 2 paros generales de la CGT, ¿no? Todo el resto pero aún así no hemos tenido respuesta. Este gobierno no mueve la aguja, ¿no? Este gobierno redobla la apuesta, ¿no? Por eso es que nos ha llevado a un default, que nos ha llevado a 15 millones de pobres, 6 millones de indigentes, bueno, la pérdida de puestos de trabajo, empresas que realmente no deberían quebrar y están quebrando, porque cuando la crisis llega para todos. Entonces hay que poner el país en marcha, hay que tener un proyecto de país que estén incluidos todos los argentinos. Pero yo digo, los planes sociales son paliativos hasta que un gobierno empiece a generar trabajo con salarios dignos. Y para que haya salarios dignos tiene que haber rentabilidad empresaria. Acá tenemos que ganar todos, ¿no? Todos los argentinos. Bueno, muchas gracias por la comunicación, espero nuevamente que salga todo bien en Córdoba, y nos estamos hablando nuevamente. Gracias. Cómo no. Gracias a ustedes, y feliz día de la lealtad para todos los peronistas. Bueno, muchas gracias. Desde Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escucha cada tarde, te mantenemos informado minuto a minuto. Vamos a hablar sobre la inseguridad en Capital Federal con el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Recoleta, Nelson Durizotti. ¿Cómo tenés definido hoy el mapa del delito de la Capital Federal? Y el mapa del delito está creciendo cada vez más, que el primer mapa que hicimos lo hicimos con 7.000 datos, el segundo con 13.000, el tercero con 23.000, y ya estamos terminando la cuarta actualización con casi 30.000 datos. Yo el otro día, y permítanme la comparación y que se entienda bien, esto lo hablaba con un especialista y él me decía, mira Nelson, esto es como las cucarachas. Vos si tenés una casa infectada de cucarachas, un día matás 100 cucarachas, al otro día tenés otra vez 100 cucarachas, claro. Las volvés a matar, al tercer día tenés 100 o 150, hasta que llamás a un especialista y te dice, atacá el nido. Con la delincuencia pasa exactamente lo mismo. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. Buen día, jefe en chat. Habla José María de Alto Palermo. Todo este problema que hay con las importaciones y con los giros de dólares no hace otra cosa que corroborar la tesis mía que mantengo hace meses sobre que este país está fundido y que no queda un solo dólar, que es todo mentira. Los salteadores de caminos están en la lona. No tienen ni 27.000 millones, ni 2.700, ni 270. No tienen nada. Solo la máquina de hacer plata falsa. Te mando un saludo.
Acabamos de escuchar a Jerónimo Momo Venegas, que bueno, no sabíamos, estaba en Córdoba extendiendo su partido político, y la verdad que él recordó, perdón, el 17 de octubre desde el punto de vista histórico. Ahora, yo quería aprovechar un detalle que se dice muy poco del 17 de octubre, y es que en el 17 de octubre había un sector de la CGT, de sindicalistas que eran comunistas y socialistas, pero no como socialistas democráticos como los de ahora, sino de filiación marxista, que se oponían a la liberación de Perón, porque creían, en esa época, recordemos que estábamos en el año 1945, decían que Perón era nazi y entonces lo veían como una, lógicamente como una amenaza. Ustedes recuerdan de que Hitler era claramente anticomunista. Y digamos, era esa la oposición a los trabajadores, que en realidad tenían la lectura sencilla de decir, bueno, el entonces coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos dio una serie de beneficios, lo metieron preso, queremos que salga y que siga con su programa de mejoras para los trabajadores. Pero además había otra cuestión que había pasado días antes, y es que el 12 de octubre ya era día feriado y no se lo pagaron, por ejemplo. O sea, ya de movida no le habían pagado ese 12 de octubre, una cosa extraña. Pero digamos, veíamos que la oposición en ese momento a los trabajadores que venían a manifestarse en el momento que se estaba decidiendo esa movilización, venía del lado comunista y socialista marxista, por decirlo de alguna forma. Hoy en día vemos que también, digamos, las políticas que perjudican el salario de los trabajadores y demás, encuentran en la cima del poder a personajes con esa misma, digamos, matriz intelectual en lugares claves del Poder Ejecutivo, ¿no? La Secretaría Legal y Técnica, ustedes lo conocen al señor Zanini, que está allí, y después tenemos ideas económicas que se están llevando adelante y que son realmente perjudiciales, no tanto, digamos, no solamente, mejor dicho, al salario de los trabajadores, al poder de compra de los trabajadores generando inflación, sino también toda la incertidumbre y la imposibilidad fáctica que genera este fenómeno al sector empresario, que es el dador de empleo, que es la gallina de los huevos de oro, que también se ven imposibilitados de desarrollar, digamos, su trabajo. Y ustedes fíjense, bueno, pero piensan igual que antes. No, yo no digo que piensen exactamente igual que antes. Lo que sí es cierto de que siempre terminan enfrentándose a trabajadores y a empresarios, a los dos sectores dinámicos de la economía, dos sectores que se entienden bien normalmente en un marco de libertad y de estabilidad económica. Con esta gente en el poder se vuelven locos. En determinado momento se genera un todos contra todos, en donde es imposible vivir en el medio, es imposible producir, es imposible trabajar. Esto es lo que sucede en los hechos. Podrá tener muchísimas lecturas según desde dónde se hace, pero la realidad es esto es lo que sucede. Entonces, contra los hechos, ¿cómo vamos a ir? Es decir, yo no tengo ningún problema, uno cambia de opinión si lo convencen de lo contrario, pero a ver, convénzame, a ver, ¿en qué estamos exagerando? Es decir, hoy vemos claramente de que el gobierno se pone de punta con los trabajadores cuando dice no te vamos a dar el bono, no te vamos a sacar el impuesto a las ganancias, no te vamos a homologar los convenios que están por encima de lo que nosotros queremos que se haga. Cuando hay manifestaciones pacíficas, ¿qué sucede? Le tiran gases desde las oficinas públicas, como pasó es increíble, una de las últimas manifestaciones que hubo en la Plaza de Mayo fue del gremio de AFIP, ¿no? Que como ustedes saben, es un gremio, no es de los gremios grandes del país, pero había quedado fuera de las paritarias, o sea, había aumentado a todo el mundo, menos a ellos. Pues cuando hacen la manifestación, increíblemente, desde las ventanas de la AFIP le lanzan gases a los manifestantes. Obviamente que esto generó una demanda penal por parte del secretario general, que es Pablo Flores, y que lo tenemos en línea y que va a hablar con nosotros. Hola Pablo, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Feliz día de Buenos la días. lealtad. Gracias, feliz día. Hablamos recién con el Momo y te vamos a preguntar lo mismo, es decir, ¿qué ves de bueno, qué balance sacás, qué pones en el lado de lo positivo y qué pones en el lado de lo negativo de estos días que estamos viviendo hoy justamente el 17 de octubre? Mirá, qué sé yo, de lo positivo, creo que en estos años en los primeros años de este gobierno hubo una recuperación. Veníamos de una época donde el retraso para los sectores trabajadores fue altísimo y la verdad es que en los primeros años del gobierno hubo una recuperación, pero bueno, nos estamos quedando. El gobierno no tiene respuesta a muchas de las cuestiones que hacen a las clases más humildes, a los sectores de trabajadores, y esa cuestión que nosotros como peronistas soñamos, que es alcanzar la justicia social, está quedando cada vez más lejos. Vos viste que hay todo un movimiento respecto de la unidad del sindicalismo, ¿no? Está empezando a salir en los diarios, o sea, todos sabemos que hay conversaciones bajo la superficie siempre, porque claro, digamos, se conocen hace muchísimos años todos los protagonistas, los secretarios generales de los distintos gremios, como vos, que sos secretario general de la FIP, estás hace un tiempo, conoces a todos, todos se conocen entre sí, participan de actos, de elecciones, de reuniones, es decir, siempre se conversa. Pero aparentemente ahora hay una corriente seria, fuerte y firme de volver a unificar la CGT. Le comentaba al Momo de que en la década del 80, en época de Saúl Ubaldini, con el país en crisis, con hiperinflación y demás, el movimiento obrero estaba unido. Y no por el signo del gobierno, sino por la situación por la que estaban atravesando los trabajadores. Es decir, ¿a vos te parece que se va a llegar a una unidad? ¿Cómo ves la unidad? ¿Qué nos podés comentar? Mira, yo creo que las conversaciones existen, todos los compañeros de las distintas organizaciones se encuentran no solo con la necesidad de ver cómo se encara el presente y el futuro, sino que es una responsabilidad de la dirigencia lograr la unidad. Hoy, más que nunca, el 17 de octubre, en el discurso que Perón dejó, el Consejo, como él decía a la hora del Consejo, es trabajadores únanse. Esto no tenía otro mensaje que lograr la unidad por la fortaleza del sector de trabajadores. Creo que de ahí vienen los grandes logros, no solo de los trabajadores como sector, sino donde empieza a gestarse, digamos, la grandeza del país. En esos años se lograron todas las conquistas, fue la base de las conquistas sociales, el protagonismo de los trabajadores, con lo cual creo que la dirigencia tiene una gran responsabilidad de trabajar por la unidad, no solo la necesidad que está viendo en cada una de las organizaciones, sino que además de la necesidad de prepararse para lo que viene, la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, es muy temprano, sabemos que tenés un día movido hoy con los festejos. Hoy, ¿en qué acto vas a estar? Hoy, bueno, tenemos un acto en nuestra propia organización, pero también vamos a participar de un acto que se hace en la sede de San Juan del Partido de la Cultura del Encuentro y el Trabajo, en San Juan y Junín, así que también vamos a participar a las 18 horas ahí de ese acto, junto a Julio Pimat y otros compañeros. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te vamos a estar llamando por este tema de la unidad del sindicalismo a medida que se vaya desarrollando, y nuevamente gracias por atendernos tan temprano en un día lleno de actividad. No, gracias a usted por llamar y bueno, feliz día nuevamente. Bueno, gracias. Buen día. Buen día. A cada hora, durante todo el día, 92.1 Radio. Periodismo de opinión. Escuchate. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun.
wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Espacio publicitario. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la Cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario.
Gegensat, me gustó cómo se presentó Momo Venegas en la entrevista que le hiciste. Dijo algo muy parecido a un mensaje que les dejé hoy mismo, de la importancia de cancelar todos los puestos ñoquis del Estado en un país en bancarrota, en el que si fuera necesario, sí habría que modificar las leyes para lograr bajar el costo de mantenimiento del Estado, cancelando todos los puestos de los buenos para nada y vigilar bien a los buenos, para que el país no se siga vaciando de riquezas y sentido. Seguimos acá, vamos a pensar un poco lo que nos acaban de decir los dos secretarios generales de distintos gremios, ¿no? Es decir, el Momo Venegas es de los trabajadores rurales, secretario general hace muchísimo tiempo. Pablo Flores, secretario general de AEFIP, es un hombre muy joven, se habrán dado cuenta, debe tener 40, 41 años, y muy activo, ¿no?, dentro del sector de Moyano. El Momo Venegas dijo, por ejemplo, de que el PJ no existe más, y da pie en realidad para cerrar la semana haciendo un análisis exhaustivo del escenario político nacional de cara al 2015, que es algo que normalmente se hace salpicado, pero nunca se hace de una forma general y viendo bien qué está en juego, qué no está en juego y cuál es la dinámica que se va a desarrollar y que se va a ir desarrollando a partir de ahora. Si nosotros vemos las últimas luces que se van prendiendo, podemos observar que dentro del sector que podemos denominar nucleado alrededor del Frente para la Victoria, donde el rol protagónico lo tiene el peronismo, Scioli, que está permanentemente esperando de que le digan sos vos, parece que está muy entusiasmado últimamente con la visita de que Kicillof le hizo a La Plata para ayudarlo con las obras de las inundaciones y otros gestos que está haciendo la presidencia. Capaz que él cree de que al final del día lo van a terminar ungiendo como candidato a presidente. Primero hay que ver si eso realmente a él lo favorece o no, habría que afinar la punta del lápiz, pero lo más sorpresivo es que él, como dijimos al principio, es como que se prendió a la ola de que nos junte el espanto, vengan a la urna y votennos, a meter miedo, y esto demuestra a las claras, por un lado, la preocupación / certeza que hay de que no están bien ubicados para el 2015, hay muchas posibilidades de que el grupo hoy en el poder no se mantenga después del 2015, la amenaza en primer término es Massa y en segundo término es Macri, ¿no? Massa que se mantiene ahí arriba y como el favorito para cualquier balotaje, y Macri que viene atrás creciendo, digamos, lento pero sin pausa, con una estrategia de no hablar y de cada vez que aparece estar en una obra o de alguna manera dando un mensaje positivo. O sea, la noticia es que bueno, resulta que Scioli ahora es kirchnerista y resulta que Macri va a cambiar bastante menos de lo que amenazó a principio de año. Es decir, ahora, bueno, no tocó aerolínea, no tocó esto, no tocó aquello. Es decir, hay una especie de giro ahí en la campaña de Macri, ¿no? Los otros salen a asustar y es como que Macri retrocede en marcar las diferencias con el gobierno y se arrima un poquito, como yendo a buscar el voto kirchnerista, que si él piensa que puede conseguir algo ahí, a mí me parece que no, no sé qué pensarán ustedes, pero bueno, cada cual define su estrategia. Ahora, hay un marco general en el cual se mueve la política. Ese marco físico es el espacio físico y hay fechas que determinan la acción política de los candidatos. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué hay en juego en cada espacio y en el tiempo para poder ir colocando las noticias que recibimos diariamente dentro de este marco general que es contenedor de la estrategia política que desarrolla cada candidato. Más allá de cómo se mueva la economía o más allá de cómo se terminen
resolviendo cuestiones periódicas, hay un límite espacial y temporal en el cual deben colocarse todas las estrategias. Y además hay fortalezas y debilidades de los candidatos que hacen pensar de que van a dirigir su acción a potenciar unas y a compensar las otras. Se dice normalmente de que, por ejemplo, que Massa y Macri no tienen estructuras territoriales como para cuidar el voto y llevar los volantes a la mano de los votantes. Bueno, en ese trabajo están ambos, esa es una debilidad, tratan de compensarla, realizando acuerdos, siendo el principal destinatario de esos acuerdos el radicalismo. Hasta ahora el más dinámico ha sido Massa, Macri viene un poquito atrás y está siendo bastante creativo a la hora de elegir candidatos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en juego en estas elecciones? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante del país, hay 35 diputados para elegir, de los cuales el gobierno pone en juego 22 y 2 senadores, por supuesto. No hay reelección del gobernador, como ustedes saben, por lo tanto, la estrategia de los candidatos en ese lugar, ¿cuál va a ser? Un buen candidato a gobernador y además una lista de diputados que traccione asociado a un presidente. El candidato a presidente en este distrito es importante porque las elecciones, que es el otro elemento temporal a tener en cuenta, se dan juntas. Este caso lo vemos en particular, el de la provincia de Buenos Aires, porque representa el 36,7% del total de los votos del país. ¿Qué otras elecciones se han hecho junto con las elecciones nacionales en el 2013? Las elecciones de Entre Ríos, o sea, provincia número 2, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, son las 9 provincias que se hicieron las elecciones juntas en el 2013. Es de prever de que esas 9 provincias vuelvan a realizar las elecciones juntas, ¿no? Algunas tienen, el sistema legal que hay detrás es bastante complejo, pero algunas tienen limitaciones legales y otras tienen estrategias políticas a desarrollar en las cuales conviene ir juntas. Aquellas provincias donde hay reelección del gobernador, ahí es caso por caso. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que el jefe de gobierno de la ciudad no tiene reelección, todavía no sabe si lo va a hacer o no junta. Todavía no sabe si va a ser. Después hay desdoblamiento entre las elecciones locales y, o sea, a gobernador, a legisladores provinciales, intendentes y concejales, con las nacionales, que son diputados y senadores nacionales y presidente de la nación. Si nosotros miramos rápidamente, digamos, cuál es el escenario general, podemos decir, ¿no?, de que en el 2013, en el 2009, mejor dicho, con el 43% de los votos ingresaron 41 diputados en ese momento. Si mal no recuerdo, fue ese el monto de diputados que ingresaron. Nosotros, si tenemos en cuenta, en todo el país, si tenemos en cuenta de que ahora se pone en juego un número cercano a los 88 por parte del oficialismo y que la proyección que da para el Frente de la Victoria en la primera vuelta, que es la vuelta en la cual se deciden los puestos legislativos, vamos a tener un guarismo como techo del 25-30%, entonces vemos claramente que van a entrar más o menos la mitad o un poquito más, lo cual significa una pérdida muy importante para el bloque hoy mayoritario en ambas cámaras. En senadores probablemente tenga una caída también, pero no tan pronunciada como va a ser en la Cámara de Diputados. Esto más allá de los realineamientos que hay el día después. Si nosotros vemos la conformación actual de los bloques, vemos que
El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados tiene 119 diputados. La Unión Cívica Radical tiene 37, o sea, la Unión Cívica, todo el entorno, ¿no?, de la Unión Cívica Radical son 37, el PRO 18, el Frente Renovador 17, y después hay otro bloque más que tiene 7, pero digamos, lo importante son esos 4 bloques, que son los que en definitiva están en danza siempre para la sanción de las leyes. Imagínense, ¿no?, de que va a haber una movilización dentro de desde estos bloques de unos 40 diputados que va a ceder esos 119, lo van a ceder a los restantes fuerzas, y es muy probable de que tengamos otra primera minoría o esté ahí, ¿no?, de conformarse. Entonces, quien obtenga la mayor cantidad de votos en la primera vuelta va a fortalecer su bloque personal. Por eso es que en otras oportunidades hemos dicho de que cualquiera sea el resultado a presidente, la próxima presidencia de la Nación va a necesitar practicar por lo menos algún tipo de coalición o coincidencia parlamentaria para poder sacar las leyes que se necesita. Muchos ven esto como algo terrorífico a futuro, es decir, normalmente lo que se vende es, señores, tenemos que concentrar las fuerzas para poder ejecutar bien las políticas, y eso es una gran, pero gran mentira. Mire, ayer hablamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no?, de Brasil. Primero y principal, todas las democracias de Occidente que avanzan, es decir, que económicamente avanzan, que generan desarrollo y que son políticamente estables, tienen regímenes parlamentarios. Si ustedes repasan el mapa, van a ver que no tienen regímenes de presidencialismo duros, sino que tienen regímenes parlamentarios. Han caminado hacia los regímenes parlamentarios. Algunos tienen razones culturales, le fueron sacando facultades al rey y fueron siendo depositadas en las cámaras legislativas de diversas características, pero sea cual sea el proceso, tienen todo régimen parlamentario. Y el Brasil, que siempre dice, no, Brasil anda bien y tiene presidencialismo. Bueno, en realidad es un presidencialismo mentiroso, igual que el de Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, ustedes saben, las cámaras legislativas tienen poderes enormes hasta en la disposición del presupuesto. No vamos a entrar en eso, pero veamos el vecino nuestro, Brasil. Brasil tiene un bipartidismo a la hora de definir presidente y arma coaliciones legislativas. Entonces, a ver, a mí me gustaría que ustedes piensen, se imaginen un segundo qué porcentaje de diputados tiene el PT después de haber estado 12 años en el poder en la Cámara de Diputados. Pues no es lo que ustedes pensaron. Tiene solamente el 17%. Sí, el 17% de los diputados son del PT en Brasil. Pero eso no es nada. De ahí para abajo hay 10 bloques, donde más o menos tienen todos cifras parecidas al 10%. El partido más poderoso, que es el PMDB, que es el Partido Movimiento de Brasil, algo así se llama, que es el que siempre pone el vicepresidente en el país, al PT se lo pone siempre, es un partido que está con alianzas distintas, por ejemplo, en esta elección, en donde hay distritos, secciones donde juega con Aécio Neves y secciones donde juega con el PT. Y a su vez forma parte del Poder Ejecutivo con ministerios y forma parte de la coalición legislativa de quien está en el gobierno, que es el PT. Lo mismo va a pasar, y pasó en su momento, cuando estuvo el partido de Aécio Neves en el gobierno. Es decir, el Brasil funciona fácticamente como un parlamentarismo y es un gobierno de coalición siempre. Ahí está la razón estructural y política por la cual en el Brasil no tenemos los cambios de volante tan grandes como hay acá. Esos cambios bruscos y a veces irracionales, sin continuar con las cosas que están bien y tirando por la borda todo y empezando de nuevo. Cada uno se cree que es fundacional en Argentina.
Pues allá no sucede eso, porque cada uno que llega al gobierno tiene que acordar sí o sí. Por supuesto que este sistema tiene defectos, o sea, las coaliciones que se forman, digamos, son necesarias para el país, pero eso no significa que sean gratis, y a su vez los ministerios agrandan en su número, son grandes en su número, hay muchos ministerios, digamos, para poder distribuir entre las distintas fuerzas y lograr el equilibrio político necesario para poder gobernar. Pero esto obliga institucionalmente a caminar siempre por el lado del diálogo y de los consensos, algo que acá no lo hemos logrado todavía. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos hacia adelante un gobierno de coalición a partir del 2015. ¿Debemos temer a eso? O sea, frente a la política de meter miedo que está haciendo hoy el oficialismo. ¿Es verdad de que nosotros tenemos que temer a que gane otro? ¿Es verdad de que si gana otro y no domina el Congreso, no va a poder gobernar? Digo, a ver, miremos un poco la realidad, por favor. Es decir, hace 12 años que el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, desde el vamos. No es que la logró recién hace 2 años, no, siempre tuvo la mayoría. ¿A dónde estamos hoy? Si razonamos sobre los hechos, podemos decir, mirá, cuanto más poder tenés, peor es. Es decir, cuanto más concentrás, cuando menos tenés que charlar con otro para tomar una medida, peor es. Entonces, no quieran meter miedo con esto de que el día de mañana nos va a ir mal porque el próximo gobierno tiene que conversar con el que está sentado al lado. Nos va a ir mal si deciden mal, pero no por el mero hecho de que las fuerzas estén divididas. Es más, me parece, por los resultados que uno ve a nivel global, que es que en la medida que las democracias, en sus cuerpos legislativos, necesiten de consensos para llevar adelante las medidas de gobierno, esos países tienen cambios graduales y avanzan con pequeños retrocesos y grandes pasos hacia adelante en general. ¿Por qué? Porque es más fácil equivocarse solo que acompañado. Eso me parece que es una regla que nosotros deberíamos empezar a pensarla y aplicarla. Para seguir con el análisis electoral, les comento que ahora, la semana que viene, creo, son las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino. Son las elecciones de Uruguay y son las elecciones, la segunda vuelta de Brasil. El año que viene vamos a tener elecciones antes de las PASO, por lo menos 5. Todavía no están decididas, pero los candidatos juegan la territorial, la primera etapa, allí. Entonces, no nos extrañemos si de ahora en más vemos más abrazos como los que vimos en Jujuy. Recuerdan el encuentro de Massa en Jujuy, el arreglo con los radicales para Jujuy, un arreglo territorial que termina en las fronteras de Jujuy. Es un indicio de lo que acabamos de describir como práctica permanente en el Brasil. Es decir, las alianzas territoriales tienen lógicas locales y nacionales según los niveles de los cargos que están en juego. Las lógicas que hemos manejado hasta ahora, las lógicas que los analistas normalmente usan hasta el día de hoy, parecen que están siendo desafiadas por los hechos. Las necesidades electorales de los candidatos actuales los llevan a innovar en sus técnicas de campaña. Macri claramente está optando por lograr figuras que ya estén instaladas en la sociedad y de esa manera traccionar a partir de ahí las estructuras mostrencas, aquellas estructuras territoriales que no tienen hoy relevancia electoral propia o no tienen candidato. Él les ofrece la frutilla, los otros piden que pongan lo de abajo. Por su lado, Massa, que es un hábil constructor territorial, habilidad que ha desarrollado fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Imagínense que la provincia de Buenos Aires no es un territorio sencillo
para fiscalizar, no es sencillo para caminar, ni mucho menos es sencillo para hacer llegar el mensaje de un candidato provincial a su territorio. Piensen nada más lo siguiente, como para ir afinando las herramientas del análisis político. Los medios que llegan a la provincia de Buenos Aires son los medios nacionales, no son los medios locales. La provincia de Buenos Aires no tiene medios de alcance provincial que tengan un acceso por la población de manera tal que puedan ser catalogados canales de opinión válidos para un proceso electoral. Solamente hay un diario en Bahía Blanca y algún diario en La Plata, un par de diarios en La Plata. Pero en general, los mensajes de los candidatos locales llegan a través de los medios nacionales. Y por otro lado, es una provincia que tiene la superficie similar a Francia, así que imagínense lo que es caminar eso sin medios. Entonces, este candidato parido en la provincia de Buenos Aires está permanentemente caminando el país buscando alianzas territoriales efectivas, además de candidatos, y representa hoy en día una amenaza para muchos gobernadores del peronismo. La tensión que genera de abajo hacia arriba Massa, arreglando por ejemplo con Morales en Jujuy para Fellner, por un lado a él lo posiciona territorialmente, pero por otro lado es un factor de unión por parte de los gobernadores peronistas. ¿Unión con qué? Y vamos a ver con qué. Pero la amenaza territorial de aquellos gobernadores que tienen reelección por parte de Massa es un tema, porque los obliga a elegir o Massa o ponen en juego su permanencia en la provincia. Porque está claro que Massa no va a tener ningún problema con arreglar con quien sea en cualquier territorio en la medida de que ingrese en la lógica del Frente Renovador, en la lógica de construcción y también, obviamente, en el programa que tienen pensado hacia el 2015. Este movimiento, que digo decir, que Massa presiona a la unión pero no a la definición, es importante tenerlo en cuenta, porque también estaba en conversaciones Massa con Beder Herrera, por ejemplo. Pero parece que eso no va a funcionar. Para que tengan una idea, cuando aparezcan las noticias, digamos, de qué gobernadores pueden sentir la presión de abajo por parte de Massa y que ahí pueden empezar a haber fricciones con el Frente para la Victoria, yo les recuerdo que tienen reelección en la próxima Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis y bueno, Santa Cruz y Santa Fe. Entonces, son muchas provincias las que tienen reelección. En esas provincias, creo que es la que está centrada mayor la acción de los candidatos. En esas provincias, porque al haber reelección, es muy probable que decidan si van juntos o van separados en aquellos territorios donde pueden elegir, porque hay otros que están atados por ley, es donde más van a presionar Macri y Massa, y por lo tanto Scioli va a tener problemas para poder lograr definiciones. ¿Por qué? Porque Macri y Massa ya son candidatos a presidente, el Frente para la Victoria todavía no lo tiene, y además la medida de gobierno y la situación económica amenazan con no ser un buen vehículo para llegar al 2015. Bueno, estamos en hora, así que nos vemos el lunes nuevamente. El lunes vamos a tocar Medio Oriente. Cerramos entonces con este análisis político de cómo viene hacia el 2015 cada uno de los candidatos y muy buen fin de semana para todos. Hasta luego. Was